El 6 de julio de 1993, en Lima, por lo tanto tiene una connotación periodística particular, se produjo la desaparición de Justiniano Najarro Rúa. ¿Se enteró usted? No estoy enterado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 13 de abril del 99, declaró responsable al Estado peruano por el caso de la desaparición de Justiniano Najarro Rúa. ¿Se enteró usted? No recuerdo. El 5 de octubre de 1993 se produjo la desaparición del estudiante de la Universidad del Callao, Martín Roca Casas. ¿Recuerda usted? No recuerdo. El 19 de febrero de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado peruano había incumplido con sus obligaciones internacionales, en este caso en concreto. ¿Recuerda usted? Sí, creo que fue tratado en una reunión. ¿Recuerda qué medidas se adoptaron? No recuerdo, pero había cumplimiento de algunas disposiciones de parte de la Comisión. ¿El Estado cumplió con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso, en concreto? No lo puedo decir, ¿Martín Roca Casas? Pero supongo que sí. Supone que sí. Sí. No, señor, no acusado Montesinos. Fujimori, perdón. Martín Roca Casas está desaparecido. Y la principal recomendación era que se le pusiera a vista y se entregara a sus familiares. Bueno, no tengo conocimiento. El 16 de diciembre del 93 se produjo la desaparición del estudiante de la Universidad del Callao, Kenneth Anzualdo Castro. ¿Recuerda usted? No recuerdo ¿No específicamente. le parece, acusado Fujimori, que son demasiados casos para decir que son excesos, o en todo caso tratándose de excesos, que no haya siquiera una investigación, una investigación que llegue a la verdad? Había investigaciones que se realizaban, y esto era en la época del terrorismo, terrible. Había investigaciones por todas partes, y yo, presidente de la República, agobiado con tantas tareas. Acusado, pero todos investigaban, pero ninguno llegaba a la verdad. ¿No le llamó a usted la atención ese hecho? Pero está el Ministerio Público, está la policía, está el Congreso, es decir, tantos hechos, no puedo verlo. A ver, el 17 de octubre de 1996 se produjo un atentado con explosivos a los locales de Global TV y Radio Samoa en Puno. ¿Se enteró usted? Me enteré. ¿Hizo alguna gestión? ¿Se interesó? ¿Sabe a qué llegó la Perdón, investigación? ¿En qué año fue? ¿93? 1996. Se lo digo porque la investigación fue contra efectivos del ejército. Sí, se inicia la investigación, me entero efectivamente, pero no recuerdo la conclusión a que se llega. El 30 de abril del 97, la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariela Barreto, fue descuartizada y sus restos botados en una carretera a Canta. ¿Recuerda usted? Era además agente del Servicio de Inteligencia del Ejército. Creo que fue una nota pública. Sí. Sí. ¿Hizo algo? ¿Se interesó particularmente? Se trataba de un funcionario público y además vinculado al sector de inteligencia. Pero igualmente, o sea, todas esas cosas ocurrían y todo eso tenía que pasar necesariamente a la Fiscalía. Pero ¿no le parece a usted, está en su legítimo derecho, por supuesto, de responder, que esa es una respuesta formal? Yo estoy hablando al hombre de campo, al hombre de acción que usted se ha reclamado, al hombre respetuoso de derechos humanos. Bueno, si usted se refiere al hombre de campo, yo efectivamente, y respetuoso de los derechos humanos, porque me he preocupado por la política, por la gente, para que hubiera ese respeto a los derechos humanos. El país era tan extenso. En el año 94, todavía, por ejemplo, el callejón de Conchucos estaba dominado por el terrorismo. En el año 95, Huarmaca, toda esa zona de la Sierra Norte, o sea, tenían,
yo que desplazarme de un sitio a otro y no me daba abasto. Acusado, pero a estas alturas de mis preguntas, ¿no le parece a usted que mientras, según su versión, usted, hombre de campo, con su directiva en la mano, con su documento en la mano, ¿no es cierto?, andaba por un lado, por otro lado se producían justamente todos los hechos que su directiva decía que no debía producirse? Bueno, mi política fue clara, contundente, pero yo precisamente chequeaba que eso ocurriera. Visitaba los destacamentos militares, generalmente a donde iba había una base militar. Con ellos verificaba que efectivamente la política se estaba aplicando. Bueno, a ver, acusado, he hecho mención a un conjunto de casos, varios de ellos para no agotar porque son innumerables, pero usted ha repetido en sus respuestas que el Ministerio Público investigaba estos hechos. Pero ¿no es cierto que ya el Ministerio Público había sido intervenido y que Blancanelia Colán había sido designada a dedo? Pero ya el Ministerio Público había sido, de acuerdo al Congreso Constituyente Democrático, todas las instituciones había sido formalmente investido de todas las garantías legales y constitucionales. Pero a la luz de los acontecimientos, acusado, y es libre de no responder, esa no es una respuesta meramente formal y en términos prácticos sí había intervención al Ministerio Público y Blancanelia Colán no controlaba dicha institución en favor de Vladimiro Montesinos Torres. Pero el Ministerio Público es una entidad grande que tiene que ver innumerables casos. La fiscal de la Nación o el fiscal, entiendo, deriva los casos a los fiscales correspondientes. Acusado, ¿recuerda usted haber propuesto denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos? Recuerdo, fue en el año 2000. ¿Y eso es propio de un hombre de derechos humanos? Fue un consenso en el gabinete. Le pregunto a usted, no a su gabinete. Usted se reclama un hombre de derechos humanos. ¿Puede un hombre de derechos humanos, sin faltar a sus principios, puede no contestarme, pretender denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, ¿No es una contradicción en sus términos? No, es que yo pienso que en mi gobierno se trató, y claramente con esta directiva, defender los derechos humanos de los 25 millones de peruanos. De eso creo que he dado muestras permanentes. Las circunstancias quizás ahora son distintas, bueno, ya se logró la paz, etcétera, pero durante todos estos años he estado defendiendo permanentemente. Mientras hacía esto, podía haber ocurrido este hecho, este otro. Pero señor, tenía yo que multiplicarme. Pero la Convención Americana es un texto que protege a los 25 millones de peruanos. No es un texto que protege a uno u otro peruano. Y denunciarla era dejar sin protección a todos los peruanos que usted decía defender. Bueno, esto es quizás, para ser político, fue una decisión política. ¿Recuerda en 1990, 91, 92 haberse reunido con alguna de las instituciones vinculadas a los derechos humanos en el Perú, particularmente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Usted era un hombre de derechos humanos? No, pero recuerdo mucho que me reunía con el representante de la Cruz Roja Internacional. E incluso me trasladaba a la zona de emergencia con este representante. Y también me reunía con el padre Hubert Lancier. Acusado, durante su mandato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció diversas sentencias, todas ellas condenatorias al Estado peruano, es decir, diciendo que el Perú había incumplido con sus obligaciones internacionales. ¿Recuerda usted eso? Sí, no sé en qué año. Por mencionar un caso cualquiera, el caso de la señora Loaiza Tamayo, por ejemplo.
¿Recuerda usted? No, no recuerdo el caso de la señora. ¿El caso Barrios Altos? No, tampoco. Cantoral Benavides, el caso Cantoral Benavides. ¿Recuerda usted? Todas las referencias están, señor presidente, por si acaso, en el CD-ROM de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El caso Cantoral Benavides lo recuerdo porque fue bien al comienzo de mi gobierno, quizás en agosto del 90. Acusado, ¿usted se encuentra investigado o procesado por algunos otros hechos vinculados a violaciones a derechos humanos? Tengo en estos momentos el caso presente. ¿Ha sido investigado por otros hechos vinculados a derechos humanos, a violaciones a derechos humanos? ¿Sabe usted? ¿Su abogado le ha informado? De lo que yo sé al momento, no. ¿Usted ha sido investigado por el tema del penal Castro? ¿Se le abrió proceso penal en algún momento? Sí, señor presidente, yo no tengo ningún problema en retirar la pregunta, pero lo que sí insisto es que el caso Castro, las sentencias vinculadas al caso, han sido aportadas por la parte civil y han sido incorporadas por el tribunal. Haciendo esa mención, no tengo ningún problema en retirar la pregunta. Y permítame una precisión, es una instrucción que recién está abierta porque es en pasado, usted ha sido procesado, usted ha sido investigado. El caso de Castro es una instrucción abierta todavía que, como usted bien ha señalado, ni siquiera es materia de un proceso de extradición. Bueno, pero los documentos figuran en este proceso. Pero no sentencias, y está hablando en pasado. Bueno, acusado, usted en su línea de defensa ha señalado que igualmente desarrolló una política pro pacificación, respetuosa de derechos humanos, y ha ofrecido un conjunto de testigos en esa línea de argumentación, ¿no? Yo me imagino que usted tiene las mejores referencias de esos testigos, no solo porque son útiles y pertinentes al caso, sino porque gozan de cierto prestigio, me imagino, para usted. Señor presidente, las preguntas tienen que referirse a las imputaciones, a las circunstancias que rodean del hecho. Y debo señalar que para ofrecer a una persona como testigo no es uno de los requisitos el concepto ético o moral que tenga la persona sobre el testigo, sino criterios de pertinencia, conducencia y utilidad que no los va a discutir, entiendo, el señor abogado de la parte civil en este momento. El problema es que tiene que plantearse la pregunta y desde luego no es ajeno al ámbito de la línea de interrogatorio que el imputado se refiera a las bases mismas de credibilidad que él sustenta en su momento. Pero ese tema es amplio. Permite, señor presidente, si se inicia con un comentario, por cierto, entonces evidentemente lo que se está pretendiendo es forzar una situación de quiebre entre mi cliente y sus testigos, correcto, que no vamos a aceptar porque no es legal. Lo que planteo es que haga usted la pregunta sin comentarios para abreviar ese tema. Perfecto. Acusado Fujimori, usted ha ofrecido como testigo al general Juan Briones Dávila, ¿cierto? Cierto. A través del testigo intenta probar su línea de defensa. Por eso lo ofrece. Bueno, a través de varios testigos yo espero aclarar las acusaciones. Perfecto. Hay testigos que participaron en el crimen de Barrios Altos y La Cantuta, han hecho ciertas afirmaciones que aquí en este proceso pueden aclararse. Ayudará a contribuir independientemente de su trayectoria o de sus cualidades. Así es, acusado Fujimori, nosotros reconocemos, por supuesto, como tiene que ser, el derecho de usted a presentar todos los testigos que vayan en su línea de argumentación. ¿Conoce usted que el general Briones Dávila se encuentra procesado justamente por el caso Barrios Altos? Por el caso Barrios Altos. Parte de una base falsa porque el general Briones no está procesado en el caso Barrios Altos. Yo participo en ese caso y sé de memoria quiénes están. Y en segundo lugar, permítame establecer lo siguiente. El artículo 244, inciso 3, establece
El interrogatorio se orientará a obtener la versión del acusado, las aclaraciones y explicaciones acerca del hecho objeto de la imputación, las circunstancias del mismo, su participación, la de otros acusados, móviles, justificaciones. Entiendo claramente, pero sobre el hecho y sobre las explicaciones, y entiendo que su línea de defensa parte de fijar una línea de cuál ha sido la política y ha sido toda la línea de argumentación. Por eso es que no nos hemos opuesto a ninguna pregunta respecto a la lista de casos. Y en su momento nosotros iremos uno por uno los millones de personas que se han salvado. O sea, no hemos referido para nada a eso. Entonces, pero lo que pretendo enseñar, con esto termino, es tratar de que mi cliente responda para dar un juicio de valor sobre un testigo de descargo, no me parece correcto. Correcto. Muy bien. Sí, Sí, señor presidente, solamente con la exigencia de que los hechos y los testigos no los ha acreditado la parte civil. Señor acusado, su testigo Juan Briones Dávila, ¿sabe usted si se encuentra procesado por los hechos de Pucará, el homicidio de 8 personas en el distrito de Pucará, en Huancayo? Desconozco. Usted ha ofrecido como testigo. una última interrupción para fijar una línea entonces. Le suplico entonces, señor director de debates, usted indique en este momento si el conocimiento que mi cliente debe tener sobre los problemas judiciales que pudiera tener alguno de sus testigos, con cuál de los criterios que establece el inciso 3 en Garza. Muy bien. A ver, haga usted un comentario sobre este tema. Le pido también a la Fiscalía que intervenga y voy a marcar ya la línea sobre preguntar acerca de los antecedentes de cada testigo. ¿Ok? Diga usted, señor abogado, y luego la Fiscalía, y con esto el tribunal marcará la línea. Es evidente, señor presidente, que el inciso del artículo al cual hace referencia el abogado del acusado se refiere al interrogatorio, conforme a los términos de la acusación fiscal. Pero cuando no solo hay un silencio o una mera negativa, sino la afirmación de una línea de argumentación, que es el caso del señor acusado Fujimori, es evidente que la parte civil tiene todo el derecho de interrogar respecto de esos hechos y de los testigos que han sido presentados por el acusado. Esa es la lógica de todo interrogatorio, señor presidente. Pregunta, una cosa es que se pregunte sobre el contenido de la declaración de un testigo. Usted también me está argumentando de que también es pertinente un cuestionamiento, una línea de interrogatorio sobre la idoneidad, la capacidad de un testigo. Señor, no estoy haciendo tacha, no estoy generando ningún incidente respecto, lo hubiera planteado, señor presidente, ¿no es cierto? Cosa que no se ha dado. Simplemente estoy preguntándole, ¿no es cierto?, al acusado respecto de sus testigos, punto. No los estoy cuestionando para nada, y menos voy a hacer una línea de argumentación sobre base de tachas. Hay libertad de testigos, bienvenidos los testigos, la parte civil esperará a los testigos y en su momento, por supuesto, hará las preguntas pertinentes, pero habiendo sido el acusado Fujimori y su defensa los que lo han planteado, tenemos derecho a formular las preguntas que creamos convenientes. Señor fiscal. Sí, señor presidente, yo comparto la posición de la parte civil en cuanto a que no se está haciendo un cuestionamiento del testigo, simplemente está enunciando determinadas condiciones que presenta este testigo que son planteadas al acusado y el acusado podrá admitirlas o negarlas. Eso es lo... Vamos a marcar la línea de interrogatorio y pido por consiguiente que marcada esta ya no cabe interrupciones. La argumentación es siempre una línea que va a merecer en su día lógicas de comprobación preliminar. Ese es un punto absolutamente importante. Habiéndose ofrecido un testigo y siendo su declaración va a referirse sobre hechos, una línea importante de la parte civil o de cualquier contraparte va a ser indagar, preguntar acerca de no solo del nivel de conocimiento y la fuente de la que parte la información que proporcionará, sino también acerca de las cualidades y condiciones del testigo, qué hizo, qué dijo, dónde estaba, qué pasó con él, etcétera.
esa línea el tribunal la considera particularmente pertinente. Y por consiguiente, una línea de interrogatorio, desde esa perspectiva, la consideramos, el tribunal considera que es coherente. Sin embargo, previene que se trata de preguntas que deben ser exclusivamente puntuales, no pueden contener ningún tipo de afirmación indirecta o directa y por tanto también debe de ser marcadamente excepcional, porque lo que se quiere acá es que se respondan sobre los hechos y más allá de una línea que también hay que reconocer que las partes tienen la posibilidad de ir cuestionando la base de legitimidad o la base de moralidad de un testigo de cargo o de descargo. Dicho esto entonces, y bajo esas prevenciones, pediré pues a la parte civil que se concrete y puntualice esta línea de interrogatorio. Sí, señor presidente, así lo haré. Acusado, usted ha ofrecido como testigo al general Luis Valdivia Dueñas. Así es. El general Luis Valdivia Dueñas ha sido defendido por Vladimiro Montesinos Torres. ¿Sabía usted eso? No sabía. ¿Sabía que está procesado por los casos de Callara, por el caso Callara? Es un caso conocido de violaciones a derechos humanos. Sí, sabía. Es lo ocurrido en el año 89. Sí, no me refiero a su gobierno de ninguna manera. De acuerdo. Acusado, usted ha ofrecido como testigo al general Petronio Fernández Dávila. Sí, me parece. ¿Sabe que se encuentra procesado ante la primera sala penal del Distrito Judicial de Ayacucho por desaparición forzada de personas? No conocía. Señor presidente, yo por la hora pediría que podamos suspender para reiniciar en la tarde. ¿Acabó con esta línea? Sí, con la línea ya la acabé. Se acabó Ya la entonces. acabé. Muy bien. Ya la acabé. Entonces, dada la hora, vamos a hacer un receso hasta las 3 de la tarde. De pie, por favor, todos los presentes.